Las LELIQ, el default de Alberto Fernández, se refirió a las LELIQ ayer en Lanús, cuando bendijo, bueno, a la unión de la CTA y la CGT. Cuando las sociedades quitan derechos, hacen peores sociedades, hacen peores hombres, hacen peores mujeres. Y es ese el presente que nos toca. Ese es el presente que nos toca. Cuando uno dice todas estas cosas, siempre hay uno, que dice, ¿y de dónde vas a sacar la plata para hacer esto? Voy a sacar la plata de dejar de pagar la usura que se llevan los bancos con las LELIQ. De ahí voy a sacar la plata. Las LELIQ, voy a dejar de pagar la usura que se llevan los bancos con las LELIQ, decía Alberto Fernández. Estamos en comunicación con Federico, con nuestro móvil, perdón, con Federico Furiase. Muchísimas gracias, Jerónimo Mura, por estar allí. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Bueno, y vamos a hablar de este anuncio del candidato del Frente de Todos, de Alberto Fernández, que prometió bajar las tasas de las letras una vez más. Aquí estamos con Federico Furiase, economista. Federico, ¿cómo hay que tomar este anuncio? ¿Como algo que es viable o es meramente un anuncio de campaña? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer como siempre. Bueno, creo que tiene que ver en el marco de la campaña, ¿no? Cuando uno lo analiza rigurosamente, hay básicamente tres mensajes. Para bajar la tasa de interés y para que sea viable en términos de que no te genere otro problema en términos de dólar, salto en el dólar, inflación y licuación del poder adquisitivo después, la macroeconomía tiene que estar preparada. Entonces, tiene que bajar el riesgo país, tiene que bajar la expectativa de devaluación, toda esa incertidumbre que se enmarca en esta transición hacia diciembre con un central que pierde reservas por 3 grifos, porque no puede afrontar vencimientos de deuda, porque salen depósitos en dólares, porque el central tiene que vender dólares para calmar el tipo de cambio, con una nominalidad que está complicada, porque además hay vencimientos en pesos y eso puede forzar una monetización del Banco Central montado sobre una nominalidad complicada. Toda esa incertidumbre, todo ese ruido y sobre todo la incertidumbre que hay en torno a 2020, cuál va a ser el programa económico, hace que las condiciones no estén dadas para bajar la tasa de interés sin que eso te genere o te pase factura en el dólar y en la inflación. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, hay que mirar toda la película. Entonces estamos en un contexto donde si querés mover algo te puede generar un costo en otro lado. Por otro lado, detrás de las LELIQs, ¿qué hay? Hay depósitos de, la gente, Doña Rosa, empresas grandes. Entonces, bajar rápido la tasa de interés de las LELIQs para desarmar el tema de las LELIQs, los bancos se van a dar vuelta y van a bajar la tasa de interés de los depósitos. Entonces los depositantes van a ir con eso, van a retirar su plata porque la tasa de interés no le compensa la inflación esperada o la devaluación esperada y van a ir al dólar. Federico, sí. Muy buenas tardes. Ahí me quiero detener puntualmente. Hoy la tasa de las LELIQ, ¿a cuánto llega? Hoy está en la zona de 75% anual. Bien. LELIQ y una tasa de plazo fijo a 30 días está en la zona de 60%. Bien. Si las LELIQ, ¿qué efecto positivo, con todas las comillas que pueda tener ese positivo, tienen en relación a la inflación y a la posesión y a la circulación de pesos en el mercado, digamos? Bueno, es una herramienta de contención, ¿no? Porque justamente las LELIQs es un papelito que coloca el Banco Central a los bancos para retirar liquidez y con eso tratar de mantener o tratar de que la inflación no se acelere en este contexto de tanta incertidumbre y desequilibrios macroeconómicos. Pero claro, si no se genera credibilidad... Es un incentivo para dejar los pesos quietos porque la tasa de interés es muy alta, me da un beneficio. Exactamente, pero ¿cuál es el problema? La tasa de interés es muy alta porque detrás de eso hay riesgos. Hay un riesgo país en 2.000 puntos básicos, hay expectativa de devaluación y de inflación muy fuerte por esta transición con el central que pierde reservas y con toda la incertidumbre que hay en 2020 hacia adelante, con vencimiento de deuda y el mercado cerrado. Entonces, Federico, y un banco central que puede estar forzado a monetizar. Es alto esa tasa de interés porque el riesgo es alto, entonces yo querría desprenderme de pesos. El único incentivo que tengo para no desprenderme de pesos es la tasa de interés alta. Ese es el problema. Lo que pasa que, claro, que si la tasa es, estos niveles de tasas tan altos que necesitas para que
la demanda de pesos esté ahí y Claro. no se desestabilice, te genera problemas en la economía real. Eso está claro. Claro. Todos quisiéramos que bajen las tasas de interés. Ahora, lo que pasa es que tienen que estar sí. dadas las condiciones para bajar la tasa de interés. Claro, ahora, la idea de calificar de usurario este funcionamiento de las LELIQ, como hizo el candidato Alberto Fernández, ¿no? Voy a dejar de pagar la usura que se llevan los bancos con las LELIQ, es casi una consideración moral sobre el funcionamiento de los bancos y la ganancia que están recibiendo. ¿Los grandes ganadores con las LELIQ son los bancos? ¿Es la gente que tiene plazos fijos? ¿Quién es? Bueno, digamos, las LELIQs son de los bancos. Entonces, esa tasa, hoy un banco cobra por una LELIQ 75, se da vuelta y paga un plazo fijo 60%. Ahí hay un spread que tienen los bancos que Sí. explica, es el principal componente que explica la rentabilidad que están teniendo los bancos. Es Se verdad están que quedando está con el también eso en un 15%, contexto. con un 15% de ganancia, Lo que- digamos. Claro, pero no se queda con toda esa diferencia Ajá. porque los bancos a su vez tienen encajes, tienen que dejar plata de esos depósitos, lo tienen que dejar sin remuneración, casi el 16% de los depósitos, hay niveles de encajes muy altos, por eso no es que todos se los llevan los bancos. Además a los bancos se les está achicando la cartera de crédito en una economía con tasas Claro. altas y en recesión. Entonces, claramente que estas tasas son inviables y que hay que bajar las tasas de interés. Pero para bajar las tasas de interés hay que trabajar sobre cómo se va a hacer para bajar el riesgo país, para bajar la inflación y bajar la expectativa Ahora, de devaluación. la digamos. declaración de ayer del candidato Fernández habla de dónde voy a sacar la plata. Bueno, la respuesta es de las LELIQ, de la tasa de interés de la LELIQ. La idea es bajarla, como lo sostuvo también después de las PASO, evidentemente, y no está haciendo otra consideración. ¿Qué pasa si efectivamente Alberto Fernández, en caso de ganar la presidencia, puede decidir bajarlas por decreto? ¿Funciona así de simple? ¿Y qué impacto tendría bajarlas? Bueno, ahí hay que hacer una aclaración, ¿no? Porque bajar la tasa del LELIQ es lo que le paga el Banco Central a los bancos. Si eso, en ese discurso está enmarcado que se va a usar para financiar gasto público, Sí. sea sueldos, mayores sueldos Sí. de docentes o medicamentos de jubilados. Entonces, ahí hay implícito que la baja en la tasa de interés y la monetización que generarías por el lado del LELIQ abriría la puerta para una monetización o encender la maquinita del Banco Central Sí. al sector público para financiar déficit. Sí. Sabemos que eso termina mal, ¿no? Financiar déficit o con emisión monetaria o con deuda, sabemos que termina mal. Entonces, ¿Termina lo que hay mal en que resolver es la hiperinflación o cuestión en fiscal. inflación, por ejemplo? Bueno, en inflación claramente ya estamos. Sí. Estamos con riesgo que se acelere esa inflación porque en diciembre el Banco Central va a seguir perdiendo reservas y hay que financiar una brecha de pesos de 240.000 millones de pesos, que es el 18% de la base monetaria. Es mucha plata que si no hay financiamiento probablemente fuerce monetización del Banco Central. Para no llegar a una hiper, el Banco Central tiene que conservar reservas y no encender la maquinita donde financia persistentemente el Claro. déficit fiscal. Ahora, en Bajar estas la tasa de la condiciones, LELIQ es si- eso, es hacer eso. Bajar la tasa rápido en estas condiciones, cuando no hay un programa económico sí, consistente sí. del otro lado, te va a pasar factura sobre el dólar y la inflación y el aumento que le querés dar a los salarios, después se van a ver perjudicados por un mayor nivel de inflación. Claro. Ahora, entonces, esta especie de dique de contención que son las LELIQ a esta economía tan inestable genera estas consecuencias. Si el candidato Alberto Fernández decidiera insistir con esa idea, ¿puede decidirlo o él desde el Poder Ejecutivo Nacional le puede decir al Banco Central, bueno, ahora, a partir de ahora, se bajan las tasas de las LELIQ? Bueno, a ver, si... ¿No hay una autonomía hay algo del más Banco importante Central? que eso. Bueno, claramente, se vería perjudicada la independencia del Banco Central y eso es muy complicado también para generar expectativas. Ahora, así como te digo esto, si la próxima gestión, supongamos en el escenario más probable de Alberto Fernández, tiene un programa económico, monetario, fiscal razonable, resuelve el problema de la deuda con los acreedores, la tasa de interés tiene mucho margen para bajar. Ajá. Porque en ese contexto bajaría el riesgo país, Pero como una bajaría consecuencia de la lo expectativa otro. de evaluación. Como una consecuencia de otro y no Exactamente, como tiene que venir herramienta. como una consecuencia. Porque no está planteado así, está planteado como una herramienta de financiación de ciertas políticas de gobierno. Es que ahí está lo crucial. Si hay un programa económico racional que te estabilice la nominalidad de la economía, cómo vamos a hacer para llegar al superávit fiscal que necesitas para estabilizar la deuda, cómo vamos a hacer para mantener lo monetario estabilizado,
cómo se resuelve el problema de la deuda, el nuevo acuerdo con el fondo. Sí. Preguntas dificilísimas. Son dificilísimas, pero es lo que hay que encarar para que se pueda bajar la tasa de interés sin que eso te pase factura en dólar inflación, porque eso sería bajar la tasa de interés a costa de una inflación que después te va a derretir de vuelta el poder adquisitivo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que, digamos, esto vendría a ser una nueva licuación. Bajar la tasa y desarmar las LELIQs de forma rápida es generar otra licuación sobre una nominalidad de la economía que ya viene en la zona de 55-60%. No es lo mismo que cuando la inflación venía en 25%. Entonces, le vamos dando golpe a la nominalidad, una economía que tiene mucha inercia, y eso cada vez va aceitando más el problema de la inflación. Claro, sería, Federico, y por otro lado... sería una baja muy artificial de alguna manera. Que como no está en un combo de un programa económico racional, te podría pasar factura en inflación, en dólar y en más expectativas de inflación. Y por otro lado, si queremos generar crédito, que hay que generar crédito, el mercado de capitales de Argentina es muy chico, hay que generar créditos para las pymes, hay que cuidar a los que depositan pesos en el sistema financiero local. Y si vamos a bajar las LELIQs, las tasas de la LELIQ rápidamente, el que se va a terminar viendo perjudicado es el depositante. Empresas, familias. La gente, Entonces, la gente, en definitiva. Federico, última pregunta tengo. Se ha discutido mucho acerca, y lo ha señalado también la candidata Cristina Fernández de Kirchner y también el candidato a presidente Alberto Fernández, el enriquecimiento de los bancos con esta gestión. ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cómo se ha comportado el sector financiero de la Argentina durante los años de kirchnerismo y con esta gestión? Yo te diría que el sistema financiero también tuvo sus ganancias durante el kirchnerismo. En este contexto ahora tiene más que ver con un tema de tasa de interés, de diferencial de tasa. Ahora, el nivel de crédito de la Argentina se viene achicando y ya era chico antes, digamos, durante el kirchnerismo. Y, digamos, es muy difícil pensar en un desarrollo de la economía, en un crecimiento sostenido en el tiempo, si no hay un incentivo a que aumente el crédito en la economía. Bien, muchísimas gracias. Digo, muchísimas gracias. Para cerrar, esto no es salario contra crédito. Se tiene que estimular el crédito y tenemos que construir una moneda local para poder mantener el crecimiento del poder adquisitivo de los salarios. Muchísimas gracias, Federico Furiase. Muy claro, como siempre. Muchas gracias, Jerónimo Mura, desde allí. Hasta luego. Pasamos a otro tema. Fallo de la Corte contra